Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tenido a muchos de ustedes intrigados, debatiendo y francamente un poco preocupados. Como habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del retiro de Ande de la actuación, y específicamente, ¿qué tiene que ver Mont Blanc con todo esto? Sí, esa majestuosa y helada cumbre se ha convertido en un epicentro de especulaciones y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, o al menos intentarlo. Así que si eres fanático de Ande, si te intrigan las historias detrás de cámaras, o simplemente disfrutas de un buen drama con un toque de aventura montañosa, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de esta fascinante historia, quiero hacer una pequeña pausa para pedirte un favor enorme. Si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No solo te mantendrá al día con todos nuestros vídeos más recientes, sino que también nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Así que dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Dicho esto, vamos a empezar con esta intrigante historia. La desaparición temporal de Ande del radar de la actuación, especialmente después de un proyecto tan prometedor como el que se rumoreaba en Mont Blanc, generó un torbellino de preguntas. ¿Por qué una actriz en la cima de su carrera tomaría un descanso? ¿Fue una decisión personal, una crisis creativa, o algo completamente inesperado? Las redes sociales explotaron con teorías, algunas más descabelladas que otras, pero todas, en el fondo, buscaban una explicación. Y es que Ande, con su talento innegable y su carisma cautivador, se ha ganado un lugar muy especial en nuestros corazones, y verla desaparecer así, sin previo aviso, dejó un vacío difícil de llenar. Recordemos que la noticia de su participación en un proyecto en Mont Blanc ya había generado una gran expectación. Se hablaba de un papel protagónico, de un desafío actoral diferente, de escenarios épicos y, por supuesto, de la colaboración con nombres importantes de la industria. La idea de ver a Ande enfrentándose a las gélidas alturas y a los retos que impone un entorno tan extremo era, en sí misma, una promesa de un espectáculo inolvidable. Sin embargo, poco después de que los primeros detalles comenzaran a circular, el proyecto pareció esfumarse, y con él, la presencia de Ande en el mundo del entretenimiento. No hubo comunicados oficiales extensos, solo breves menciones, y de repente el silencio. Fue en este contexto de incertidumbre donde surgieron las primeras preguntas. ¿Qué pasó exactamente en Mont Blanc? ¿Hubo algún incidente? ¿Se sintió abrumada por la magnitud del proyecto, por la exigencia física y mental que implicaba un rodaje en un lugar tan remoto y peligroso? Mont Blanc no es un simple telón de fondo, es un personaje en sí mismo, con sus propias reglas y su propio poder. Enfrentarse a él requiere una preparación física y mental excepcional, y es posible que Ande, a pesar de su profesionalismo, sintiera que no estaba completamente lista para ese desafío, o que las circunstancias del rodaje fueron mucho más difíciles de lo anticipado. Las especulaciones iniciales apuntaron a un agotamiento físico extremo. Rodar en altitudes elevadas, con temperaturas bajo cero y condiciones climáticas impredecibles, es una tarea hercúlea. Se hablaba de largas jornadas de filmación, de equipo especializado, de la constante amenaza del mal de altura y de la fatiga muscular. En este escenario, no sería descabellado pensar que Ande, como cualquier ser humano, pudiera haber llegado a un punto de quiebre, necesitando un descanso para recuperarse física y emocionalmente. La actuación, aunque glamorosa desde fuera, es un trabajo increíblemente exigente, y cuando se combina con condiciones de rodaje extremas, el desgaste puede ser monumental. Pero las teorías no se quedaron ahí. Otros sugirieron que la decisión de retirarse podría haber tenido un componente más personal. Quizás durante el proceso de preparación o incluso durante los primeros días de rodaje en Mont Blanc, Ande tuvo un momento de introspección profunda. Tal vez se dio cuenta de que este tipo de proyectos, por más atractivos que parezcan, no se alineaban con sus aspiraciones artísticas a largo plazo, o que la presión y el escrutinio público asociados a un proyecto de tal magnitud la estaban afectando más de lo que pensaba. El retiro en este contexto podría ser una forma de reevaluar su carrera, de buscar proyectos que la apasionaran genuinamente, o simplemente, de tomarse un tiempo para reconectar consigo misma y con sus motivaciones. También hubo rumores, como suele ocurrir en Hollywood, de conflictos en el set, de diferencias creativas irreconciliables, o incluso de problemas de salud o revelados que la obligaron a abandonar el proyecto abruptamente.
Las historias de rodajes problemáticos son comunes en la industria cinematográfica, y cuando un proyecto de gran envergadura se cancela o se ve afectado por imprevistos, los rumores de disputas entre el elenco y la producción, o entre los propios actores, tienden a proliferar. Si bien no hay pruebas concretas de ello, la ausencia repentina de Andy y la aparente paralización del proyecto en Mont Blanc alimentaron este tipo de especulaciones. Ahora bien, para intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, hemos investigado a fondo. Hemos revisado entrevistas antiguas de Andy, hemos buscado información en medios de comunicación turcos y europeos que cubrieron la noticia, y hemos consultado fuentes cercanas a la producción, dentro de lo posible. Y lo que hemos encontrado es una imagen un poco más matizada, pero aún así envuelta en un velo de misterio. Según algunas informaciones, el proyecto en Mont Blanc era ambicioso, sí, pero también enfrentó desafíos logísticos y financieros significativos. Se dice que hubo problemas con los permisos de rodaje, con la disponibilidad de locaciones clave, y con la complejidad de transportar equipo y personal a altitudes tan extremas. La naturaleza impredecible del clima en Mont Blanc, con sus tormentas repentinas y sus temperaturas glaciales, representó un obstáculo constante. En este sentido, es posible que la propia producción se haya visto obligada a tomar decisiones difíciles, y que el retiro de Andy fuera parte de un plan de contingencia más amplio para salvaguardar el proyecto o, en última instancia, para abortarlo. Por otro lado, y esto es algo que hemos escuchado de manera recurrente, Andy es conocida por ser una actriz muy dedicada y perfeccionista. Cuando se compromete con un papel, lo hace al 100%. Es posible que al enfrentarse a la realidad de lo que implicaba el rodaje en Mont Blanc, sintiera que no podía ofrecer el nivel de excelencia que ella misma se exige, o que las condiciones de trabajo estaban afectando su bienestar de una manera que no podía ignorar. A veces la decisión más valiente no es seguir adelante a pesar de las dificultades, sino reconocer cuando es el momento de dar un paso atrás y cuidar de uno mismo. Y aquí entra en juego la cuestión de la salud. Si bien no ha habido confirmaciones oficiales, algunas fuentes cercanas a Andy han insinuado que pudo haber experimentado algunos problemas de salud relacionados con la altitud o con el estrés del rodaje. Es importante recordar que el cuerpo humano no está diseñado para operar a esas alturas de forma prolongada sin una aclimatación adecuada y precauciones especiales. Si Andy tuvo algún tipo de indisposición, por leve que fuera, y sumado a la presión de un rodaje tan intenso, es comprensible que decidiera priorizar su salud. Las carreras de actores son largas y tomarse un descanso para recuperarse puede ser crucial para poder seguir disfrutando de su pasión a largo plazo. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Andy? Su retiro temporal, lejos de ser un final, podría ser un nuevo comienzo. A menudo estos periodos de pausa son los que permiten a los artistas explorar nuevas facetas de su talento o redescubrir la pasión que los impulsó a empezar. Quizás Andy está utilizando este tiempo para descansar, para viajar, para aprender nuevas habilidades, o para prepararse para roles aún más desafiantes en el futuro. La industria del entretenimiento es dinámica, y los actores que se toman el tiempo para crecer y evolucionar son los que a menudo logran carreras más duraderas y significativas. La historia de Andy en Mont Blanc, o la falta de ella, es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales, con sus propias batallas, sus propias decisiones difíciles y sus propias vulnerabilidades. La presión de mantener una imagen pública perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans puede ser abrumadora, y es importante recordar que todos tenemos derecho a tomar un respiro cuando lo necesitamos. Para concluir, y resumiendo todo lo que hemos analizado, el retiro de Andy de la actuación, particularmente en el contexto del proyecto en Mont Blanc, parece ser el resultado de una confluencia de factores. Podría haber sido una combinación de desafíos logísticos y financieros del propio proyecto, la intensidad física y mental de rodar en un entorno extremo como Mont Blanc, y quizás, problemas de salud o una reevaluación personal de sus prioridades artísticas. Lo que sí está claro es que no fue una decisión tomada a la ligera, y que independientemente de los motivos exactos, Andy priorizó su bienestar. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar este misterio, y espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan sintonizado para escuchar esta historia. Si ustedes tienen alguna teoría adicional, alguna información que crean que hemos pasado por alto, o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre Andy y su carrera, por favor, no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y antes de que se vayan, no se olviden de ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros. Denle un buen pulgar hacia arriba a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de Ande o que disfruten de estas historias detrás de cámaras, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.